Bien, Alejandro Rísquez, profesor, médico, pediatra y epidemiólogo, nos acompaña. Gracias, Alejandro, por estar nuevamente compartiendo y además dándonos ilustración y orientación, porque la verdad que cuando uno hace un paseo por el tema de la salud se encuentra con situaciones realmente insólitas, ¿no? Que en muchas oportunidades llena a la gente de crispación y de indignación. Lo que está pasando en Anzoátegui, lo que ha ocurrido en Vargas, oye, parece que algo anunciado y mira, y se está confirmando. Háblanos un poquito de la información que manejas en este sentido. Bueno, primero que todo, buenos días, gracias por la invitación. Una vez más, Carlos, preocupado por la situación sanitaria y médica y asistencial en el país, que forma parte de esta crisis humanitaria tan compleja que estamos viviendo. La situación que está ocurriendo ahorita en el estado de Anzoátegui es precisamente... Hablan de 15 niños muertos por diarrea, no hay agua potable, no hay mecanismos incluso para hervirla. Bueno, tú conoces mejor de esto, ¿no? Bueno, se trata de una situación realmente... Bueno, conocemos por lo que los medios y algunas voces oficiales han podido hablar y comunicarnos y por supuesto... El gobernador mismo, ¿no? El mismo gobernador y el director regional de salud también estuvo conversando sobre eso. Hizo una recopilación de toda esta información y por supuesto con colegas y amigos que hemos estado haciéndole seguimiento quizás más de cerca. Se presenta ya desde el mes de enero una situación muy importante porque comienza con unos cuadros diarreicos acompañados probablemente de dolor, náuseas y muchas veces o en algunas veces con posibilidad de sangre en heces, síndrome disentérico, que de inicio, ya con una primera muerte anunciada para el día 17 de enero más o menos, ocurren 2 muertes para el 28 de enero, parece que el día 30 de enero el director de salud regional asoma la posibilidad de que se trata de un brote de diarrea que no llegaba a 300 o 400 casos, pero que se trataba de una amibiasis. La amibiasis es un protozoario que produce diarrea muy rara vez y pocas veces produce brotes, lo cual indudablemente nos deja inclusive con más dudas. Pocos días después la epidemia sigue avanzando y vemos que el gobernador del estado asoma valientemente y presenta una información epidemiológica de estudios de los pacientes, aparentemente 18 pacientes que fueron estudiados con muestras de sangre, de heces, etcétera, y encontraron que se trataba de un virus, norovirus, o de una bacteria que produce este tipo de fenómenos diarreicos en masa, que es la Shigella. Imagínate. Que pareciera entonces que estas dos están asomadas ahí, pero pareciera más que se tratara de una Shigella. La epidemia ha seguido aumentando y ya le atribuyen claramente el problema a contaminación de las aguas e involucran a la fuente de agua fundamental, que es la compañía Hidrocaribe de la zona. O sea, esto es un problema muy básico de empobrecimiento. ¿Cuál es la toma fundamental, perdona, si tienes la información, Alejandro, para el consumo? ¿Cuál es la toma de agua fundamental? Bueno, aparentemente son las tomas de agua que están surtiendo esa zona. No sabemos muy bien porque no hemos tenido lamentablemente la falta de transparencia en la investigación epidemiológica bien divulgada, como tú bien sabes que llevamos años sin esa información, pero asumimos por los comentarios que están haciendo el gobernador y el director de salud que son las tomas de agua y que Hidrocapital está tomando las medidas. Hidrocaribe, disculpe, Hidrocaribe está tomando las medidas para tratar de volver a darle el mantenimiento preventivo habitual en la potabilización del agua. Es decir, tú debes aplicarle algunos químicos, entre ellos el cloro, para lograr que el agua salga purificada más allá de otros mecanismos de sedimentación y de filtración que se utilizan en toda la cadena de suministro de las aguas. ¿Qué pasa? El agua llega pobremente o muy cortada a las casas y además llega contaminada. Esto ha generado una epidemia de grandes magnitudes, un brote de más de 4.000 casos y aparentemente, de acuerdo a las cifras que están mezclando los medios de comunicación, que han estado muy activos en el seguimiento de este caso, han ocurrido 14 muertes en menores de 5 años o niños menores de 10 años y una muerte inclusive en una persona mayor. ¿Quiénes son las personas más susceptibles a fallecer en una epidemia por diarrea severa que produce deshidratación muy grave? Justamente los más pequeños, los niños, porque tienen una composición corporal con mayor cantidad de líquidos y por lo tanto la pérdida de líquidos los hace ser más vulnerables. Y también tenemos los adultos mayores, que aparentemente el adulto que murió fue justamente una persona
mayor de los 60 años. Ahora fíjate, tú sabes que alarma también que recién este tema se discutió en la Asamblea Nacional y la diputada Nora Bracho hablaba que incluso el cloro, en este caso, pues tiene deficiencias porque la planta de clorosoda, que es de la petroquímica del Tablazo, está detenida. Y lo que contienen incluso, no solamente para el estado Anzoátegui, sino para otros estados del país, el acopio que existe de cloro es muy poco para poder entonces tratar de darle un registro de potabilización al agua de consumo. Sí, no es un problema ya no solamente de que no tenemos un déficit de suministro, el producto no está saliendo de la forma adecuada y tercero, los costos han hecho imposible que muchas plantas de tratamiento, no solamente en las grandes ciudades como Puerto La Cruz o Barcelona, sino en muchas otras ciudades de mediano calibre, puedan realizar la potabilización del agua como es debido. Esto es uno de los determinantes básicos de la salud: saneamiento ambiental, servicios de agua, comunicación, telefonía, etcétera. Ahora, Alejandro, también se habla de un caso, o de unos casos, perdón, corrijo, en el estado Vargas. ¿Tienes información en ese sentido? Bueno, no tenemos la información. No sé si es similar a lo que ha ocurrido en el estado Anzoátegui. No, hay varias informaciones y brotes que están ocurriendo. Por ejemplo, me comentaban el día de ayer que en la prisión, en la cárcel de Uribana, allá en Barquisimeto, sí, Uribana. También ocurrieron unos casos de muertes aparentemente por diarrea. ¿Qué es lo que significa? Que la desinformación, porque lamentablemente los medios de comunicación hacen su mayor esfuerzo por conseguir una información, pero los medios oficiales responsables de producir el boletín epidemiológico, de informar a la comunidad para que podamos tomar las medidas, no está haciendo su trabajo. Ahora, esto puede crecer, esto se puede extender sin duda alguna si no se enfrenta a la situación con vigor, celeridad y resiedumbre, ¿no? Bueno, yo espero que la intervención del gobernador, pues, lo que tú estás hablando de claridad en la fuente de infección, que sería el agua, ya estarán tomando las medidas para la potabilización del agua. Por ahora hay que recordarle a la gente que debe tomar todas las medidas sanitarias en casa para garantizar que tanto el agua como los alimentos que estamos consumiendo estén verdaderamente higiénicos y que no vayan a producir enfermedades. La potabilización del agua es fundamental. Todo aquel que tenga en su casa un filtro debe utilizarlo. Todo aquel que tenga la posibilidad de poder hervir el agua antes de consumirla, porque no tiene el agua filtrada adecuadamente, debe hervirla, espere llegar al punto de ebullición al menos 2 o 3 minutos y dejar descansar el agua. Y luego entonces el agua pierde un poco el sabor, no es lo mismo, un sabor quizás más metálico, pero es un agua que puede ser potabilizada. Me dijeron también para se trasvasa de un lado a otro de manera que se oxigene el agua y el agua adquiera un sabor mucho más agradable y está oxigenada. Y por último, también tenemos otros medios que deben hacer. Usted nunca consuma el agua cuando el agua venga turbia de la tubería. Deje que el agua sedimente o haga cualquier método que pueda entonces en un momento dado luego poder aplicarle cualquiera de los químicos, que fundamentalmente es la lejía común o el cloro, que lo podemos utilizar al 0,5% o al 1%, de acuerdo a las medidas. Búsquese que en las páginas de la Sociedad Venezolana de Infectología y la Sociedad de Pediatría tenemos entonces la dosificación adecuada para que garanticemos. ¿Cuántas gotas por litro, Alejandro? Podemos hablar, dependiendo del porcentaje de cloro que tenga los productos, estamos hablando de 2 a 4 gotas por cada medio litro o de 4 a 8 gotas por cada litro de agua a consumir por el humano. La lejía también sirve, si no... La lejía, sí, la lejía realmente es cloro, pues al final de todo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Alejandro, y regresaremos enseguida. Conversamos con el doctor Alejandro Rísquez, profesor, médico epidemiólogo y también pediatra. Seguimos compartiendo con Alejandro Rísquez, médico epidemiólogo. Alejandro, esto era inimaginable, de alguna forma. O sea, el nivel de deterioro y la declinación del sistema de salud venezolano es más que evidente, ¿no? Hay una crisis que está conectada con la crisis humanitaria que vive el país ahora. ¿Tú te imaginabas como médico, epidemiólogo, profesor universitario, que una situación de esta, en este tiempo histórico que vivimos, iba a ocurrir? Bueno, desafortunadamente habíamos a quienes anunciábamos de una manera u otra este tipo de situaciones. Tenemos más de 20 años en que los sistemas públicos básicos de saneamiento han sido abandonados. Esto no es una cosa de casualidad. Tenemos que todo el sistema de
almacenamiento del agua, las grandes, no tienen el mantenimiento preventivo, no tienen el mantenimiento correctivo habitual, no reciben las aguas, la potabilización adecuada a través de los químicos. Tenemos equipos que han sido abandonados, sueldos irrisorios del personal técnico que tiene muchos años abandonando los sitios de trabajo. Igual sucede en el sistema de salud. El sistema de salud también fue abandonado porque ya tenemos más de 15 años donde el personal de salud no ha sido considerado ni tomado en cuenta. Tenemos enfermeras, trabajadoras sociales, camilleros que trabajan en los hospitales por unos sueldos que todo el mundo sabe que son irrisorios. Mire lo que ha pasado en nuestros hospitales. Han colapsado. El hospital ejemplo del país, que es el Hospital Universitario de Caracas, donde se encuentra la Facultad de Medicina en la cual formamos nuestros estudiantes, vemos que las carencias mínimas son hospitales que no cuentan con servicios de agua permanente. La electricidad se ha ido y las plantas eléctricas no funcionan para poder respaldar servicios tan importantes como es la terapia intensiva, aparatos, cirugía, equipos que deben estar ahí, y vemos que las graves consecuencias cuando ocurren episodios de mortandad por hospitalaria porque no contamos con las medidas mínimas para poder tener en funcionamiento. Entonces, esto era algo pronosticado. Creo que pensando en un futuro debemos nuevamente recordar que al recurso humano, que es el pilar fundamental de la educación y de la salud, debe ser bien tratado y debemos pensar en esto para que cuando se produzca un cambio podamos tener entonces verdaderamente una gente preparada que atienda bien. Justamente te voy a preguntar, la descripción que haces de las carencias en el sistema de salud, ¿se justifica entonces con mayor resiedumbre y mayor fortaleza la necesidad que entre esa ayuda humanitaria a Venezuela? Bueno, definitivamente yo no tengo la menor duda. Hay insumos para enfrentar situaciones y epidemias de este tipo, seguramente. Bueno, yo creo que de entrada esa ayuda humanitaria está dirigida, como nos han explicado los voceros que están planificando esto, dirigida específicamente a más de 300.000 personas que están identificadas y tienen carencias específicas. Son las más vulnerables. Por ejemplo, para personas que necesiten diálisis, que requieran 2, 3 diálisis a la semana y que no están recibiendo sino más de una, y personas que requieren y están en peligro sus vidas, personas que están en desnutrición y que requieren fórmulas y atención especializada, personas que reciben intervenciones quirúrgicas que están muy postergadas y que requieren algún tipo de prótesis. Yo creo que esta primera ayuda va a ser un respiro para muchísima gente, para muchísimas familias venezolanas, y por eso invocamos una vez más que ojalá que se permita la entrada pacífica por medio de los venezolanos y que podamos entregar esto a través de nuestras organizaciones no gubernamentales y de los equipos de salud a que llegue a las personas más necesitadas, que verdaderamente son las que requieren este tipo de ayuda. Ahora, entiendo que, bueno, obviamente uno de los segmentos más vulnerables son los niños, y entiendo por lo que he escuchado y leído en voceros de los que están canalizando todo ello que hay atención especial dentro de esos insumos, o hay insumos para atender a niños en situación pues de peligro. Sí, bueno, la primera posición de peligro tú la conoces, la hemos discutido aquí, es la desnutrición. Sí. Tenemos un grupo de niños muy importante que requiere una atención especializada. Tenemos nuestra licenciada Susana Rafali y el doctor Unidades Urbina como vocero de nuestra Sociedad de Pediatría, quienes han ofertado y han hecho toda esa voluntariado para poder abordar estos problemas que ya están identificados. Tenemos grandes lugares en el interior de la República muy abandonados. Tenemos el estado Bolívar, comunidades indígenas en el estado del Tamacuro, en el estado Amazonas. Tenemos grandes nichos pobres en las grandes ciudades como la ciudad de Caracas, en nuestro mismo municipio, aquí cercano de aquí, en el municipio Sucre, en Petare. Están identificados grandes núcleos de personas que realmente tienen carencias muy importantes, entre las cuales la más básica es la nutrición y medicamentos esenciales para la diabetes, para la hipertensión arterial, antimicrobianos, tratamientos para el cáncer, para enfermedades reumatoideas, que en este momento no tienen cabida porque no consiguen los medicamentos, bien sea porque no los hay o bien sea porque son inaccesibles desde el punto de vista económico para estas familias. Ahora, eso quiere decir, por lo que dice Alejandro, que la jerarquización está establecida, la jerarquización de las patologías con todos sus problemas y la forma como atacarlas. Pero está este tema de la negativa del gobierno a aceptar la ayuda humanitaria. El gobierno no acepta el concepto tampoco de crisis humanitaria. ¿Qué hacer? Porque estamos como una especie de dilema, ¿no? Es una disyuntiva lo que tiene el país enfrente.
No, yo creo que la ayuda humanitaria finalmente va a ingresar. Es una necesidad del pueblo, el pueblo la necesita, el pueblo irá a buscarla si es necesario, el pueblo ha salido del país buscando la ayuda humanitaria. Yo creo que esto debe llegar a un final feliz, esperemos que esto sea así, porque la gente tiene las necesidades básicas que son una crisis asistencial de grandes magnitudes que no es capaz ni siquiera de controlar mi tema favorito, que es el de la vacuna. Claro. Hemos visto cómo el país en menos de 2 años o 3 años ha aparecido enfermedades como la difteria, el sarampión, ha aumentado la tosferina y tenemos una serie de brotes y de epidemias no estudiadas como son las hepatitis y tenemos ahorita estos brotes de diarrea que denotan claramente que vacunas como la vacuna contra el rotavirus, que es un virus que produce diarrea muy severa en niños, ha sido abandonado del esquema de vacunación. La vacuna ya no se aplica en el país y tenemos vacunas como la de neumococo que también fue abandonada de los esquemas nacionales. Creemos que los pediatras, los médicos, tenemos que seguir levantando la voz para ayudar al pueblo a que definitivamente podamos sobrepasar esta grave crisis que estamos viviendo. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y poder dar una nueva explicación sobre estos casos que han surgido repentinamente y bueno, los que tienen ya antecedentes en este sentido. Amigos, gracias al doctor Alejandro Rísquez. Hacemos una pausa al regreso, pues como siempre el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.